Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que estén con nosotros, Rafa, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura, qué placer saludarte y también saludamos a Laura Regis, que está haciendo la traducción a la lengua de señas mexicana. Buenas noches, Laura. Vamos a platicar acerca de Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura. Un autor que ya ha sido adaptado en un par de ocasiones, su obra, por supuesto, a la pantalla grande, y hay que retomarlo, hay que revisitarlo. Un hombre con ascendencia japonesa que vive y radica actualmente en Gran Bretaña. También vamos a platicar acerca de la película Las Tinieblas. Su director estará con Julio López en el estudio y además es día jueves de Pulsiones con Angélica Melleira. Con esto y más, comenzamos. Conversamos con Nuria Sanz, directora y representante de la UNESCO en México, acerca del estado actual del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Mismo que se ha visto afectado por los sismos que han sacudido a nuestro país, y ese es el reporte, el balance que nos comparte Nuria. México ocupa el 6º lugar en patrimonio mundial inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De acuerdo con Nuria Sanz, directora de la UNESCO en México, la conservación del patrimonio natural y cultural de este país es fundamental para comprender su origen e historia. Después del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, que afectó particularmente a la Ciudad de México, Puebla y Morelos, la titular realizó un recorrido para revisar las zonas reconocidas como Patrimonio Mundial de la Humanidad y evaluar los daños. En el caso de Puebla, por ejemplo, hay 37 templos que están en la zona monumental de UNESCO, que tienen distinto grado de daño, pero sí que es verdad que necesitamos un segundo elemento diagnóstico. Están bien protegidos, bien asegurados, pero es verdad que 37 cuentan con algunas afectaciones. En este sentido, hemos de decir que los más excelsos monumentos, como es la catedral, pues la verdad es que la catedral ha sufrido el embate de una manera mínima. Tan solo la capilla del Sagrario tiene algunos daños. Uno de los recintos que muestran mayor daño es la Casa del Alfeñique, ubicada en el centro histórico de Puebla. La Casa del Alfeñique es una casa simbólica, tiene una enorme importancia y es una de las obras maestras del barroco poblano, y probablemente por ahí, junto con otras decisiones que hay que tomar, pues por ahí empiece algunas de las labores que la UNESCO va a acompañar con el resto de las instituciones. Tlayacapan en Morelos y Xochimilco en la Ciudad de México fueron los sitios emblemáticos más afectados. San Luis, Tlaxiatemalco, Santa Cruz, Acalpisca, que este es el primer asentamiento de los xochimilcas en toda la zona lagunar. Y esta es la que tiene una capilla específica, que es la capilla de la Santa Cruz. Es una capilla muy bonita, es una capilla bastante antigua y desde luego cuenta pues con esa, es una reserva espiritual de las comunidades, y entonces esa será uno de los temas a los que probablemente, según nos han dicho, pues se vayan a focalizar las primeras atenciones. La UNESCO pretende apoyar en la reestructuración de los inmuebles, conservando la mayor cantidad de materiales y elementos constructivos originarios. La palabra reconstrucción aquí no tiene validez. De la intervención en patrimonio arquitectónico implicaría introducir elementos que mayoritariamente son elementos nuevos, y entonces esto iría en contra del concepto de autenticidad por la que un sitio entra en la lista del patrimonio mundial. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, importante tener presente, conocer las características que tiene un inmueble y que debe preservar cuando es considerado patrimonio de la humanidad. Y rescatarlos a toda costa, como bien señala. Conservando este valor histórico. Y los materiales, precisamente, considerando que ante todo está la salvaguarda no del patrimonio, sino de aquellos que los visitamos, principalmente. Muy bien dicho, Rafa, es el número 1. Y les tenemos a continuación música para sanar el alma. Satva, el proyecto jazzístico que encabeza el baterista Adrián Oropesa, se suma al apoyo a damnificados y nos invita a abrazar este espíritu solidario entre acordes de jazz.
La banda de jazz Satua, formada en 2012, se suma con su arte y solidaridad para ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, con un concierto en el que presentarán su más reciente producción. Pues en esta coyuntura de lo que vivimos todos los mexicanos, especialmente en la Ciudad de México, del sismo, pues decidimos hacer una recaudación. Todos los discos que se vendan ese día lo vamos a donar a los damnificados del terremoto. Y si quieren llevar además víveres, cobijas, medicamentos equivalente a un valor de 150 pesos, que es lo que vale el disco, pues también lo vamos a intercambiar por discos, ¿no? Creemos firmemente que el arte, la música, pues cura, ¿no? Cura, tal vez no heridas físicas, pero sí cura heridas interiores, ¿no? El alma, ayuda a desestresar a la gente, ayuda a sacar por medio de una catarsis ahí lo que trae atorado, ¿no? A las composiciones y personalidad de cada uno de estos músicos se añaden composiciones en las que su interpretación de jazz se suma a la tecnología. Esta segunda producción discográfica es posible con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Que se está combinando la electrónica con el grupo acústico, ¿no? Porque quiero comentarte que este disco tiene composiciones de 9 músicos distintos, 9 jóvenes compositores, que cada uno hizo una pieza para cuarteto de jazz, guitarra, contrabajo, batería y saxofón, más la electrónica, ¿no? Por eso es el nombre de Satua 0101, porque es un código que representa el número 5, y entonces es como si fuera el quinto elemento del grupo, ¿no? Satua se presentará el sábado 7 de octubre a las 12 del día en la Fundación Sebastián. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahí está una propuesta para los amantes de jazz, pero también para los amantes de música clásica. Les tenemos una invitación cuanto antes. Este concierto se pospuso, estaba inscrito en lo que es el Festival de Blanco y Negro del CENART y se va a llevar a cabo el día de hoy. A todo nuestro público que vive cerca del Centro Nacional de las Artes, los invitamos a que asistan a este concierto de 2 pianos que ofrecen esta noche. Son Guadalupe Parrondo y Rodolfo Ritter como parte del festival en blanco y negro. Así que acabando este noticiario nos lanzamos para allá. Hay tiempo, ¿no? Sí, por volando, supuesto, sí pero eso llegamos sí, a nos vamos escuchar volando. las variaciones de Goldberg. Entre las obras maestras de Bach, que son muchas, es la Corona. Formalmente y matemáticamente, simétricamente es la obra entre las obras de Bach la más perfecta. Y ahora tocar una versión para 2 pianos que nunca se ha hecho en México y que es rarísimamente interpretada, pues era un desafío, era una curiosidad. Y esta transcripción para 2 pianos, digamos, unos le llaman arreglo, pero transcripción, es de un organista muy buen compositor. Que no es una obra sencilla, en ningún sentido. Hacer las variaciones Goldberg, en la versión original se requiere de un virtuoso, primero que nada. Ahora, hacerlo en esta versión de 2 pianos que hizo Joseph Rheinberger, que era un gran virtuoso, de la época romántica, pues imagínense, hizo el doble desafío, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo casi olímpico. Nos complicó la vida. Exactamente. Pero hemos tenido unos ensayos fabulosos. Así es. De muchas horas, a veces creo que de 5 o 7 horas. 7 horas de ensayo. Con una sola obra. La segunda parte es la sonata en fa menor para 2 pianos, que posteriormente se convirtió en un quinteto, en el quinteto de Brahms famosísimo, que es la joya de la corona entre la música de cámara del siglo XIX, ¿no? Entonces, una de las obras más importantes también, es una versión desafiante también. Para que se haga una idea, también dura 50 minutos la sonata. Entonces, la primera parte es 70 minutos y la segunda parte 50. Más o menos por ahí va el programa. Pues bueno, ahí está la invitación para hoy mismo. Ya me voy. Ah, no, todavía no. Espérate un ratito. Llegó al Centro Cultural del Bosque un festín teatral que nos presenta el trabajo escénico que se hace en otras latitudes, Laura. En otras partes de la República, vamos a conocerlo.
Debido a la contingencia provocada por los sismos, el festival Otras Latitudes, que organiza la Coordinación Nacional de Teatro, retrasó sus presentaciones en la ciudad capital. Finalmente, se reprogramó el tan esperado encuentro escénico que brinda la oportunidad de disfrutar el teatro que se hace en el interior de la República. Yo creo que esa es la esencia de este festival y que es maravillosa, que es un mosaico de lo que está sucediendo en el Teatro Nacional, ¿no? Es la oportunidad de que el público de la Ciudad de México vea lo que pasa en toda la República y de que los creadores de la ciudad también puedan ver, ¿no?, lo que pasa en otros lugares. Es un espacio de diálogo, espacio de vínculo entre los creadores también, así que pues por eso se ha defendido durante 12 años. Este es el primero que nos toca a nosotros organizar. El festival, algo recortado por los acontecimientos, ofrece novedades desde su organización. Bueno, algo que es diferente es la manera en la que se programó el festival, ¿no? La programación surge de las muestras regionales de teatro. Entonces, como tú sabes, bueno, están las muestras estatales y después la muestra regional. Entonces estas obras, digamos, que pasaron por ese filtro, fueron las ganadoras de las muestras regionales, que son 5. Entonces esos espectáculos pues son los que conforman la programación, la base de la programación, ¿no? Además de esto hay una obra invitada para niños, que es Niños Caballero, de Antonio Zúñiga, y 2 obras que son selección del Festival Drama Fest en Movimiento. La 12ª edición de Otras Latitudes se presentará de forma gratuita del 7 al 15 de octubre, primordialmente en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Todas se presentan ahí, salvo una de ellas que se presenta en un espacio independiente, que es un espacio que se llama Un Teatro, que está aquí en la Colonia Condesa, y eso es porque la obra necesitaba de características muy particulares, de presentarse en una casa con habitaciones donde el público pueda moverse por las habitaciones, así que ese espacio independiente apoyó al festival también. Obras provenientes de Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California y Veracruz, que ejemplifica la diversidad de las expresiones escénicas del país. Y que chequen la página de la Coordinación Nacional de Teatro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a una muy breve pausa. Y al regresar nos sumergiremos en las tinieblas. Aquí no se está vayan. Daniel Castro. Howard Phillips Lovecraft refirió que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. El más antiguo de los miedos es el miedo a lo desconocido. Hoy vamos a hablar de las tinieblas con Julio López, que nos tiene otras sorpresas que tienen que ver también con el séptimo arte. Julio, vamos contigo. ¿Qué tal, Laura, Rafael, amigos de Canal 22? Pues ya lo decían, vamos a hablar de las tinieblas, pero antes también vamos a hablar de un encuentro cinematográfico muy importante que está por arranca la próxima semana, se llama Ecofilm y busca crear conciencia social. Vamos a verlo. Ecofilm celebra su 7ª edición del 12 al 18 de octubre en la Ciudad de México. Como es costumbre, tiene un eje temático que este año es alimentación sustentable. Digamos que es un tema donde hay como mucho de dónde agarrar, pero queríamos partir como del tema principal del desperdicio de alimentos en México, que bueno, si revisas las cifras son impactantes, simplemente a diario se desperdician 30,000 toneladas de alimento aquí en México. Y al mismo tiempo tenemos 7 millones de personas que no cubren sus necesidades básicas de alimentación. Desde sus inicios, este festival cinematográfico de cortometrajes tiene la finalidad de convertirse en un agente de cambio social, utilizando como herramienta al cine para generar conciencia. 80 cortometrajes que lograron llegar a la recta final de esta edición de Ecofilm, en las que podemos encontrar campaña audiovisual, animación, ficción y documentales. Salvo las actividades programadas en el Papalote Museo del Niño, todas las demás proyecciones y talleres serán completamente gratuitas. Y tenemos también otra en Biblioteca IBI, donde incluso vamos a tener palomitas sustentables. El envase va a incluir unas semillitas que pueden sembrar en su casa e iniciar un pequeño huerto
que bueno, ya antes era como de, bueno, ¿dónde voy a sembrar? Vivo en un departamento, en un edificio de 10 pisos, pero que sí es posible, ¿no? La Biblioteca IBI se localiza en la calle Goya 54 en la colonia Mixcoac. Esta actividad se realizará el 14 de octubre a las 13 horas. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen y como ya se los anunciamos, también está con nosotros el director Daniel Castro Cimbrón para presentarnos, para hablarnos más bien del estreno de tu segundo largometraje, Las Tinieblas. ¿Cómo estás? Así es, pues muchas gracias por la invitación, Julio. Pues sí, estamos a nada de estrenar Las Tinieblas, se estrena el 13 de octubre en varios cines, entonces pues eso, invitarlos a que la vean. Esta es la segunda parte, me lo decías, de una trilogía que comenzó, bueno, yo tuve la oportunidad de ver tu primer largometraje hace ya como 4 años en el marco del Festival de Cine de Morelia y en esa ocasión nos presentaste Tau y ahora nos presenta Las Tinieblas, que curiosamente en las dos participa Brontis Jodorowsky. Así es, sí, fue hace 4 años, ¿verdad?, que presentamos Tau. Y como bien dices, es parte de una trilogía en la que, digamos, no están vinculadas narrativamente las películas, sino es una cuestión más como de metáforas y más sensorial y de muchas pistas que hay en las dos películas. Completamente diferente una de la otra, justamente, ya lo decías, de la narrativa, ¿no? Sí, narrativamente son muy distintas. Una es en un desierto o esta es en un bosque cubierto de niebla, ¿no? Las Tinieblas. Pero, como te digo, los elementos, el mismo actor principal, hay ciertas cosas que van a ver y que además Taus también se va a estrenar muy pronto en el cine también, ¿no? En un circuito más chico, pero también va a estar. No, como ya lo decías, esta historia se desarrolla en un bosque donde hay unas tinieblas por ahí, una bruma, una familia constituida por un hermano mayor y dos pequeñines, ¿no? Un chico y una chica, y al padre de familia, que es un personaje completamente extraño. ¿De qué va Las Tinieblas? Sí, Las Tinieblas es sobre esta familia que está recluida en esta casa, en esta cabaña que es en el bosque cubierto de niebla, y el papá les dice a los hijos que afuera hay una bestia salvaje, ¿no? Es como la amenaza, y la escuchamos, más no la vemos, pero sabemos que ahí hay algo afuera. También está siempre cubierto de neblina, entonces el papá cada vez que sale trae una máscara antigas. Entonces es como que parece que está contaminado este bosque y todo se detona porque al principio de la historia el hermano mayor desaparece. Entonces el hermano menor empieza una búsqueda por su hermano y es donde vamos a ir descubriendo pues, cuáles son los misterios de esta historia, ¿no? Lo más complicado justamente de este tipo de historias o de películas es crear un universo que sea real, donde estos personajes puedan estar dialogando con estos miedos y con estas necesidades. ¿Qué tan complicado fue encontrar las locaciones y a los otros protagonistas de la película? Sí, pues fue muy complicado como construir toda esta atmósfera, ¿no? Porque está todo lleno de neblina, como dije, y es una cabaña pues que en realidad no has visto mucho aquí en México. La cabaña la construimos nosotros, hicimos todo el diseño y cubrimos también como con máquinas y todo este espacio y además trabajamos con luz natural. Toda la película está hecha con luz natural, no utilizamos en ningún momento una luz eléctrica. Y por otro lado, en la cuestión del casting, también fue muy difícil encontrar a los niños, ¿no? Porque ellos nunca habían hecho una película, entonces fue un proceso difícil en ese sentido. Una vez que los encontramos, ya fue como mucho más sencillo todo el trabajo. ¿Cómo le ha ido en otros países? Lo han recibido bastante bien, ¿no? Sí, hemos estado en varios festivales, desde Sitges, en una sección en desarrollo también del Festival de Cannes. Estuvimos en Morelia el año pasado, donde ganamos el premio del público. Estuvimos en La Habana y varios festivales ha estado y por fin podemos estrenarla en México. Hay varios puntos a su favor de esta película, sobre todo porque creo que el público mexicano está mucho más identificado con este tipo de cine y con este tipo de historias que son de alguna manera minimalistas, pero que además buscan convertirse en realmente eso, un respiro, una película de entretenimiento que la puede disfrutar cualquier persona y que además tiene un sello de autor, ¿no?
Así es. Creo que tiene muchos elementos que van a atraer a un público mucho más grande. Tiene elementos fantásticos, tiene elementos de ciencia ficción, elementos de terror y de misterio, pero a la vez es una película muy intimista de una familia, de un padre y un hijo y las relaciones como, digamos, más profundas que puede haber como en las familias, ¿no? ¿A qué le atribuyes un poco que los directores jóvenes, o en tu caso, de tu generación, se han aventurado más a hacer este tipo de historias que yo creo que en décadas anteriores eran prácticamente nulas, ¿no? Hablar de ciencia ficción o de cine de género en nuestro país era prácticamente pues un cero a la izquierda. Sí, pues sí. Es raro que justo ahora pues varios cineastas comenzamos como a probar como otro tipo de narrativas, ¿verdad? Yo creo que por lo mismo que tal vez estamos saturados de tanta realidad en México, ¿verdad? De tantas cosas tan fuertes que están pasando, pero que uno ya no puede acercarse realistamente a estos temas, ¿verdad? Porque ya el horror ya está en nuestro mundo, en nuestro país. Entonces es cómo hablamos desde otro lugar de lo mismo, ¿verdad? Cómo podemos abordar los mismos temas, pero sin presentar la realidad como tal cual es, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es digamos, una de las metas de los artistas, ¿verdad? Cómo darle otra cosa a un espectador, a un público, ¿no? Darle algo que vaya más allá de la realidad y así, digo, y eso es lo que yo intenté hacer en Las Tinieblas. Ya mencionaste algunos de los valores estéticos de la película, justamente esta parte de que se hace con luz natural. Sí. Y en ese sentido la fotografía es sensacional. Cuéntanos quién es el cinefotógrafo que está detrás de la cámara. Sí, para mí, digamos, él es es muy joven. Estudié yo con él en el Centro de Capacitación Cinematográfica y trabajé desde siempre con él, pero es un gran maestro de la fotografía. Es Diego García y él ya ha fotografiado, digamos, otras grandes películas también con directores como Apichapón, como Carlos Reigadas, ¿no? En Brasil trabajó esta película de Boy Neón que también le fue muy bien. Entonces, sí, es un gran fotógrafo, como bien dices. Bueno, ya mencionaste a tres, Carlos Reigadas, que ya ha triunfado en el Festival de Cannes, lo mismo a Pichatpong, y Boy Neón, que es una película brasileña que estuvo en prácticamente todo el mundo el año pasado y parte de todavía. ¿Y vas a seguir trabajando porque tienes otro proyecto pronto con él? Sí, vamos a seguir trabajando juntos. Se me olvidó mencionar también a Yulene Olaizola, también él ha trabajado con ella. Y sí, yo creo que vamos a seguir trabajando juntos. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar ¿no? Porque también las relaciones, las mancuernas entre cineastas, entre fotógrafos, directores, son difíciles porque es demasiado tiempo el que pasas con alguien, ¿verdad? Diego es como mi hermano, o sea, ahora los dos estamos viviendo en Costa Rica y vivimos a una cuadra, ¿sabes? Es muy raro y pues sí, ojalá podamos seguir trabajando mucho tiempo todavía, ¿no? Pero sí es difícil. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo, el espacio. Ahí lo tienen, esta película de Las Tinieblas estará el próximo 13 de octubre. 2 semanas después estará también la película Tao y estaremos esperando la tercera parte de esta trilogía. Rafa, Laura, muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Enhorabuena, Daniel. De verdad, estaremos muy al pendiente del estreno. Y además, cabalístico, el día viernes 13 para adentrarnos a Las Tinieblas. ¿Qué más podemos pedir? Muchísimas gracias. Felicidades, éxito. Mucho éxito. Y desde luego la recomendación, vayan a verla de inmediato. El primer fin de semana es muy importante, inmediatamente acudir al cine a ver estas películas. Rafa, la manera en que el arte reacciona ante ciertas situaciones difíciles, ante problemas sociales, económicos, siempre aporta, yo creo que mucha riqueza, ¿no? Indiscutiblemente, y esta es la propuesta de Antonio Sánchez, que critica con el jazz a Donald Trump con este disco que se llama Bad Hombre. Usar baquetas, tocar los parches de tambores y platos suspendidos que integran la batería es para Antonio Sánchez un acto de libertad. Desde que tenía 5 años, el músico mexicano comenzó a tocar este instrumento de percusión que le ha permitido participar en proyectos como la creación de la banda sonora de la película Birdman
dirigida por Alejandro González Iñárritu, y obtener reconocimientos como el Grammy en 2003 por el mejor álbum de jazz contemporáneo. Radicado en Nueva York desde hace más de 2 décadas, regresó a México para presentar su material discográfico Bad Hombre. Para mí el arte siempre ha sido un reflejo de la vida, ¿no? Entonces este álbum es un reflejo directo de la angustia, del enojo, de la frustración que he estado sintiendo, al igual que mucha otra gente, desde la candidatura de Trump. Pues sí, básicamente es una contestación directa a lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Yo me hice ciudadano americano el año pasado y desde entonces siento una obligación, un deber civil. Antonio Sánchez decidió tomar la expresión hombres malos con la que Donald Trump se refirió a los mexicanos y hacer un juego de palabras para titular su disco, pues en el círculo del jazz, decir bad a un músico significa admiración. A diferencia de sus materiales discográficos anteriores, las melodías que integran este álbum fueron compuestas a través de la improvisación y mezcla con la música electrónica. Como yo generalmente compongo es en el piano y empiezo a componer una melodía, armonía, una estructura, una base rítmica y de ahí me empiezo a seguir, ¿no? Es como desarrollar una historia. Pero ahora lo que hice fue en reversa básicamente. Puse a improvisar en la batería durante muchas horas, empecé a editar esas improvisaciones y luego empecé a añadir elementos electrónicos. Pero como viene de la improvisación, fue muy subconsciente la manera en que empezó todo esto. Eso es lo padre que tiene el jazz, ¿no? Que es un tipo de música que puede incluir cualquier otro tipo de género y queda una mezcolanza interesante generalmente. Estados Unidos es un lugar lleno de contradicciones, ¿no? Por un lado, la democracia se supone que es algo muy, muy importante. Digo se supone porque se está poniendo en tela de juego ahorita la democracia con la Casa Blanca de Donald Trump. Y el Second Amendment, que le dicen, ¿no? El segundo artículo de la Constitución, que es el que te da libertad de poseer armas, que ha sido interpretado de una manera muy bizarra por la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que ha hecho que el tener acceso a armas tan fácilmente nos traiga estos resultados. Bad Hombre está disponible en iTunes, Amazon México y tiendas de discos. Noticias 22, Karen Rivera. Buena propuesta, me gusta el responder con algo propositivo, con creación artística, con cultura. Y un talento desbordante como el de Antonio Sánchez, vale la pena tener Bad Hombre en nuestra colección discográfica. Ajá. Y con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. Esta mañana el escritor británico Kazuo Ishiguro tuvo una, yo creo que muy buena noticia, ¿no? Despertó con una llamada que le quitó el sueño. Era su agente para decirle que se había ganado el Premio Nobel de Literatura 2017. Él dice, lo voy a confirmar porque como hay tantas fake news, noticias falsas circulando en la red, hasta que no lo confirme, no lo ratifico. ¿Le hablan de la Academia Sueca? Entonces, hay nuevo galardón de la mayor distinción que se puede recibir en las letras. La fecha ha llegado y este año con puntualidad. La Academia Sueca ha dado a conocer esta mañana al ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. Se trata del escritor británico nacido en Japón, Kazuo Ishiguro, quien con 7 novelas publicadas se ha hecho con el máximo galardón de las letras y con la módica cantidad de 940,000 euros. En una decisión que, tras la controversia del año anterior, se percibe más apegada a la tradición. Recordemos que la Academia Sueca llevaba 2 años ampliando las fronteras de la literatura al premiar a Bob Dylan, un compositor, y a Svetlana Alexievich, una periodista. Curiosamente, Ishiguro es un admirador declarado de Dylan, toca la guitarra y ha escrito letras para Stacey Kent. De hecho, la música le permitió descubrir su vena literaria. When I was young, I always wanted to be a musician. Let's just say I wanted to be
kind of like a rock musician. I used to write lots of songs. And when I was about 21, 22, I actually made a tape of my songs, and I went to all different record companies, trying to make a career as a songwriter and a musician. And you know, I was a complete failure. You know. And at that point, I had no ambitions to be a writer. But when I was around 24, 25, I started to write short stories. And after several years of having no success at all as a musician, as soon as I wrote some short stories and tried to get them published, I was immediately published. Al conocer la noticia, el escritor se dijo sorprendido, sobre todo porque vivimos en tiempos de noticias falsas. Aseguró que como autor, una de las cosas que le fascinan es determinar cuándo es mejor recordar y cuándo es mejor olvidar, por lo que conminó a las comunidades y a las naciones a enfrentarse a su pasado. La memoria y el tiempo son esencialmente los grandes temas que atraviesan su obra. Nacido el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki, Ishiguro se trasladó a los 5 años con su familia a Surrey, Inglaterra, donde pasó de sentirse como un extranjero en tierra desconocida a asumirse profundamente inglés. Su puerta de entrada al mundo de las letras fueron las aventuras de Sherlock Holmes, que de niño lo hacían un visitante recurrente de la biblioteca local. Very traditional life in Japan, a rather conservative sort of traditional Japanese upbringing with my grandparents, my parents, myself, my sister, in a very traditional Japanese house, with tatami and shoji, just like you see in these old Japanese movies. And so it was a big change to come to England, but I always imagined that my life was going to be in Japan. My parents never adopted the attitude of immigrants. And so what happened was that I did actually grow up in England. I didn't go back to Japan ever again until I was grown up. And I grew up in England imagining that we were going to go back in one more year or something. It was always like that. And my parents were bringing me up to grow up in Japan by Japanese values. So although my education was entirely in English and at English schools, I always grew up looking at the English people at a slight distance. So these were always foreigners. Su lugar como renovador de la narrativa británica de los años 80, la frecuencia con la cual la crítica especializada celebra su trabajo y el premio Booker que recibió por Los restos del día y que ha sido traducida a 28 idiomas, respalda la decisión de la Academia Sueca. Por el poder de sus imágenes, varias de sus novelas han sido llevadas al cine, entre ellas la que le valió el Booker con Anthony Hopkins como protagonista y Nunca me abandones en 2010. Pese a tratarse de un autor de amplio reconocimiento internacional, el Nobel para Ishiguro constituye una sorpresa en la medida en que su nombre no figuraba en las quinielas. Una vez más se quedaron con las ganas el eterno nominado Haruki Murakami y autores como Don DeLillo y Philip Roth, entre muchos otros. Además, este ha sido un año más en el que el galardón es entregado a una voz masculina, dejando fuera autoras como Margaret Atwood o Joan Didion. Un dato al respecto es contundente. De los 113 premios que se han entregado en esta categoría, solo 14 han sido otorgados a mujeres. Ya veíamos ahí portadas en diferentes lenguas, porque ha sido traducido a más de 40 idiomas. 2 recomendaciones desde muy humilde punto de vista: no dejar de leer Los restos del día o Lo que resta del día, que es un libro extraordinario, The Remains of the Day, y una novela, y un libro de relatos. A quienes nos gustan los relatos breves, los cuentos, es fabuloso. Son 5 cuentos breves un poco entrelazados que se llama Nocturnos. Y además todos tienen, ahora que decía la música, el tema de la música, todos tienen en común que sale personaje, sale un violonchelista, sale un saxofonista, en fin, hay diferentes músicos o cantantes que aparecen ahí en estos cuentos. Y tampoco se pierda en la película inspirada en su obra, donde Anthony Hopkins, como siempre, hace un gran papel. Está por ahí también Emma Thompson y el maestro Christopher Reeve en el papel del acaudalado millonario, que es quien compra esta hacienda del que fuera otrora el patrón de Anthony Hopkins. Gran película también. Bueno, pues vamos a irnos hablando de letras en otro sentido, del periodismo. Ya no es lo que era hace 30 años, ni es hoy lo que será mañana.
Esto es lo que comenta, consciente de la condición cambiante de este oficio, Joshua Benton, y se propone comprender el papel que van a tener el periodismo y las empresas informativas en las sociedades contemporáneas y del futuro. El periodismo ya no puede ser igual que hace 30 años. Este oficio no sobrevivirá sin una dosis de emprendedurismo. Es urgente cambiar, por tanto, el modelo de negocios de los medios tradicionales. En el marco de la presentación del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, Joshua Benton, fundador del Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Harvard, exploró este y otros temas. Building a news company is similar to building any other sort of new product. You have to identify a need and try to meet it. One unfortunate reality of the digital media landscape right now is that advertising is declining as a source of revenue for publishers, and they are more reliant on reader payment. There's an incentive to create products that are of value to a wealthier audience, a more educated audience. And a lot of the businesses that are being started now in the United States, digital news outfits, are specifically targeting those audiences. And from a business perspective, that's great. They're going to be more sustainable. From a democracy perspective, it troubles me a bit because you need to have an informed democracy. All voters, at least, and hopefully all people, need to have a certain base level of understanding. Journalists for a long time had the ability to ignore the business side because the business side was a functional monopoly. Right? There are only so many broadcast licenses to go around. There are only so many newspapers in your town. So they had enormous market advantage, which meant that journalists didn't have to worry about that. And I would in no way recommend that we get to a point where journalists are concerned about the needs of specific advertisers. That's journalistic ethics should still prevent that sort of thing from happening. The positive story is that if we're moving from being advertising reliant to reader revenue reliant, that is an incentive to serve your reader better. And that's a good incentive business-wise. Journalists have to at least understand how the business side works because it's how they get paid and it's why they get laid off. And they need to understand the structure of the industry, in part to know how can I best provide value. That doesn't mean in any way abandoning your journalistic impulses because it doesn't mean doing anything unethical. It just means that the business is in transition in a way that it's never been before. And I think it's your responsibility to understand that. Noticias 22, Irma Gallo. Ahora los invitamos a que se queden en casa muy a gusto para hacer un recorrido, ¿no? Así es, para conocer qué sucede en el mundo. ¿Es posible experimentar la gravedad cero sin salir del planeta? Sí, con el proyecto 0G, un avión AG-310 en donde los pasajeros pueden experimentarlo durante los primeros 20 segundos del despegue. Esta experiencia tiene fines científicos, investigar lo que sucede en el cuerpo humano al no tener peso para estar preparados por si en el futuro la especie decide mudarse a otro planeta. El contenido de esta exposición podrá ruborizar a algunos. Hablamos de la Feria de Arte Frieze en Reino Unido, que hoy abrió sus puertas y este año dedica una sección al trabajo de artistas feministas de las décadas de 1970 y 1980. Betty Tompkins, de Marilyn Minter y Judith Bernstein exploraron la pornografía, la opresión patriarcal y la sexualidad femenina, temas que décadas después siguen relevantes. En Pingxi, Nueva Taipei, se celebró el Festival de la Linterna en el Cielo para recibir el Año Nuevo Lunar. Los asistentes escriben deseos que vuelan por el cielo en lámparas de papel. Sin embargo, no todo es celebración. Grupos de protección del medio ambiente han criticado esta práctica por generar demasiada basura en las montañas. En instantes, arquitectura, moda, diseño, guión, fotografía, cine y un largo etcétera que confluyen en el proyecto Atelier Romo. Gracias por continuar en Noticias 22 y todos a degustar los sabores tradicionales de México. Con la presencia de cocineras tradicionales, chefs, estudiantes, productores y público en general, hoy inició en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes el programa académico del V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana.
El programa Cocina Mexicana en Norteamérica ha convocado a diversos sectores de los Estados Unidos, Canadá y nuestro país, así como participantes de Sudamérica. El enfoque de la gastronomía no solamente convoca a los cocineros o chefs, sino a toda la cadena productiva alimentaria. Nosotros lo que hemos estado trabajando mucho es precisamente en la protección de maíces criollos. Varias asociaciones relacionadas con el conservatorio lo están llevando a cabo. E incluso no podemos dejar de pensar en los pueblos originarios, en donde cada maíz, ¿sí? Si hablamos solo del maíz, porque ahí están los quelites, están los frijoles, están las calabazas, cada maíz tiene su propósito culinario, por decirlo así. El programa, compuesto por 16 conferencias, también toma en cuenta los aspectos de salud y de patrimonio cultural. Si queremos que nuestra cocina siga siendo culturalmente patrimonio de la humanidad, es importante resguardar desde luego desde el principio, que son los alimentos que se obtienen sobre todo a partir de la milpa. También se va a tratar en la dieta basada en lo que algunas fuentes nos dicen de lo que fue la dieta mesoamericana, ¿sí? Y en relación a eso también se está trabajando mucho desde la perspectiva académica hasta la perspectiva culinaria. Las actividades del programa académico y del resto del Quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana se llevarán a cabo del 5 al 8 de octubre en el Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Jueves de Pulsiones con Angélica Belleira. Y dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho, pero aquí no se aplica este refrán. 10 años de una plataforma multidisciplinaria que nos aproxima al arte contemporáneo. Angélica, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura, Rafa. En efecto, creo que es muy interesante el trabajo que hace Atelier Romo, porque, bueno, a lo largo de 10 años, como bien dices, ha hecho un trabajo grupal, construir comunidad, y sobre todo con estos chavos, con jóvenes de 15 a 19 años, con los cuales establece estrategias desde el arte contemporáneo para la vida. Entonces me parece que es muy importante rescatar este tipo de trabajo. Vamos a ver esta cápsula y volvemos para conversar. Constelaciones es un proyecto que ya tenía el Museo Tamayo, me parece que desde el año pasado, y para esta nueva edición de Constelaciones le subieron 2 rayitas, literalmente, y invitaron al Atelier Romo, que el próximo año cumple 10 años de existencia, a hacer una residencia dentro de la sala educativa del museo, que culmina con un viaje por la península de Baja California, y termina con una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, California. El grupo de Constelaciones también es muy interesante porque es un grupo de participantes de entre 15 a 19 años. Se hizo una convocatoria abierta y a partir de esto se seleccionó un grupo de personas con los que hemos estado trabajando en el Museo Tamayo. La idea de cohesionar los grupos la hemos trabajado desde muchas estrategias diferentes. Por ejemplo, la idea de cocinar creo que es muy determinante en esta cocción del grupo. Y desde hace algunos años hemos estado trabajando con una coreógrafa junto con la cual hemos inventado algunas estrategias para que la gente vaya haciendo un trabajo de cuerpo. El atelier nunca se concibió como una cosa que fuera a resolver los problemas de una escuela de arte. Más bien es una plataforma que utiliza estrategias del arte contemporáneo para implementarse en la vida cotidiana. Entonces los participantes de atelier son más bien pensadores visuales. Creo que ese es el común denominador que todos tienen. Son arquitectos, diseñadores de moda, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, guionistas, fotógrafos, en fin, personas que tengan que trabajar a partir de la imagen o desde la imagen, ¿no? Para la imagen. Bueno, son jornadas muy demandantes. Empezamos temprano a las 10 de la mañana, los días sábado, con un trabajo de cuerpo durante 2 horas. La última sesión tuvimos una sesión de dibujo también durante 2 horas, que además una artista, Mabel Frati, vino a tocar el cello en vivo. Después cocinamos en el asador, en el abierto ahí en Chapultepec. Continuamos con una cosa de teoría y de conocimiento y cerramos con un cineclub. Creo que hay una confusión muy seria que se está transmitiendo desde la Escuela de Arte,
que es que el arte se produce desde la teoría, cuando realmente la teoría del arte se tiene que producir desde el arte. Y hay una carencia muy, muy fuerte de factura, de dibujo, de formatos. Creo que hacen falta más artistas profesionales activos dando clases de asesorías dentro de las escuelas. Creo que el atelier funciona de esa manera. Fortalece ya los conceptos que tú puedes tener en lo personal, inclusive en tus prácticas, ya sean profesionales o tus indagaciones ¿no? Al ser dirigido a veces a las personas más jóvenes o como adolescentes o a los que están por entrar a la universidad, es una herramienta que les funciona de maravilla, justamente porque te ayuda a tener una percepción diferente de lo que quieres hacer. Nosotros somos el resultado de una institución o del atelier, pues tenemos que dar algo a cambio a la sociedad, ¿no? Ser el tequio. Entonces es justamente tener ese conocimiento de lo que significa tu situación. No necesariamente de hacer una crítica directa a la política o a, ¿sabes? O sea, no podríamos llamarnos rojillos ni nada de eso. Simplemente es estar apercibido de cuáles son tus momentos, qué es lo que estás viviendo, cómo eso te afecta y cómo lo que tú haces puede afectar a los demás. Creo que el atelier es muy específico porque siempre ha tenido un énfasis en el cuerpo. Creo que muy pocos lugares se atreven a pensar y a practicar el cuerpo de esta manera. Y creo que lo fundamental del atelier, como lo comentaba Máximo también, son las prácticas que se desarrollan aquí adentro, ¿no? Y sobre todo, también algo como fundamental es el recuerdo de la pena, ¿no? De cómo uno, cuando es chico, está pidiendo siempre, ¿cómo se llama?, permisos. Y creo que poco a poco lo que uno aprende en este espacio y en general es a tomar lo que por derecho es suyo, ¿no? Ya no es una cabeza la que te dice lo que tienes que hacer, sino es desde la práctica de uno que uno por derecho hace lo que es suyo, ¿no? ¿Qué es propiamente? ¿Una escuela te vas, te inscribes? ¿No es una escuela? ¿Es un taller? ¿Cómo llega la gente ahí? En este caso, por ejemplo, Sebastián cuenta que hubo una convocatoria abierta para que los chavos de este rango de edad, 15 a 19 años, se inscribieran, ¿no? Les hace una prueba previa, ¿no?, de conocimientos generales, les ponen unas pequeñas estampitas donde tienen que reconocer desde Picasso a Diego Rivera, a la Coatlicue, o sea, tener como este bagaje para saber cultura visual, una cierta cultura visual. Y entonces los chavos se inscriben, hacen un proyecto en común con todas estas estrategias, como comenta Sebastián, desde cocinar juntos, desde este trabajo corporal, obviamente el dibujo, mucho dibujo, crítica de cine. Entonces creo que es muy valioso este tipo de trabajo en comunidad, ¿no? Porque cuando en esta edad, la adolescencia, donde hay cierta reticencia a lo colectivo, hay un rollo muy individual, de introspectivo, me parece muy rico para los chavos, que después, digo, los que entrevistamos acá, Máximo y el otro compañero Adolfo, no son tan jóvenes, pero son que han permanecido en este tipo de talleres porque les ofrecen herramientas. Como dice Sebastián, no es estar en contra de las escuelas de arte en específico, pero sí creo que les otorga mucho la parte manual, ¿no? Yo sí creo que las escuelas de arte en la actualidad adolecen de esta parte más práctica, ¿no? Hay mucha teoría, como dice Sebastián. La factura, ¿no? Sí, la factura, claro. O sea, la factura, el tener ese trabajo técnico, virtuoso, que se desprecia mucho hoy en día, pero que yo creo que como público lo extrañamos, ¿no? No, y yo creo que se resume en esta frase, la teoría se genera a partir de la acción y no al revés, que es generalmente lo que cae en la academia tradicional, ¿no? Así es, y como dice Sebastián, no lo vemos en la entrevista porque es muy corto el tiempo, pero que bueno, ahora muchos artistas lo que hacen es estar citando a muchos pensadores franceses, ¿no? Sí, pero claro, no tienen este oficio, ¿no? Es que es conceptual, Angélica. Exacto. Es que es conceptual. Es
contemporáneo. Y bueno, también me interesaba hacer como una conexión con los momentos que vivimos ahora, ¿no? Con todos estos grupos de millennials que hablan, que nosotros considerábamos tal vez erróneamente que eran apáticos, que eran desinteresados hacia el otro. Y creo que este tipo de grupos, que además hay muchos en el país, allá en Monterrey, en Mérida, es decir, sí, es como un colectivo, estrategias que desde el arte contemporáneo te ayudan como a soltarte, a verlo de una manera muy lúdica. Entonces creo que es muy valioso porque estos chavos que no son prácticamente millennials, sino son los anteriores, ¿no? Que vienen después de los millennials, los centennials, van a tener como muchas partes muy reforzadas de su autoestima, por ejemplo, lo que decía en algún momento Adolfo, que ellos están tomando los espacios como suyos, ¿no? Reafirmándose. Y subrayar también esa transversalidad que ya comentas de disciplinas, porque puedes ser un artista visual, pero también eres un escultor, también eres un fotógrafo, también eres un cocinero, ¿por qué no? Así es. Entonces, esto es muy rico porque también los vuelve artistas íntegros, integrales. Así es. Y bueno, este grupo que está ahorita trabajando Constelaciones va a tener un producto final en abril en el Museo Tamayo, que tiene, digamos, como el Atelier Romo, este aval de Museo Tamayo. Van a buscar hacer un impreso, un libro, y bueno, todas estas estrategias puestas hacia el público para que un poco sea visible todo este proceso de trabajo. Para los más grandecitos. Para los más grandecitos, Ya no hay remedio. le vamos a pedir a Sebastián que los abra para que todos podamos ir y divertirnos, porque además, bueno, tengo el privilegio que es mi vecino. Yo lo veo a veces, ahí me asomo y veo un poco lo que está haciendo con las modelos y con los chavos. Entonces, de verdad creo que es algo muy valioso y que debería de replicarse. ¿Hay forma de que a lo mejor alguien de nuestro público que quiera acudir se contacte? Bueno, tiene una página de Facebook, Atelier Ahí sí que Romo, lo busquen ahí. y ahí pueden contactarlo, ¿no? Igual en Twitter. ¿Tiene costo? ¿Tiene un costo las clases? Sí, tiene costo. No tengo yo las cantidades, pero bueno, eso puede verse directamente con Hay que lo con busquen Sebastián. en redes sociales. Ya estamos viendo el Blogspot, además, donde pueden encontrar toda la información. Yo creo que no es un costo, sino una inversión. Sí, una inversión, que claro. indiscutiblemente Muy bien dicho, Rafa. vale la pena. Claro Muy que bien sí. dicho. Angélica, como siempre, muchísimas Muchísimas gracias. Y gracias. felicidades porque ya estamos hablando de 10 años de historia 10 de Atelier años, Romo. así Entonces, de verdad es digno de celebración y qué bueno que lo celebres aquí en Pulsiones de Noticias. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Nos vemos muy pronto y nos despedimos con música del compositor y violonchelista francés de origen alemán, Jacques Offenbach. El padre de la opereta francesa, de la comedia musical, y que seguramente ustedes alguna vez lo han escuchado, porque en su ópera Orfeo Los Infiernos viene el famosísimo Cancán. Y bueno, esta noche lo recordamos a propósito de su aniversario luctuoso y la invitación mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Muy Laura. buenas noches, Rafa. Hasta mañana.